se vio obligada a ser hija y esposa, el espantoso caso de la familia Boden. En el otoño de 1868, las colinas rurales del condado de Montour, Pensilvania, fueron testigos de lo que parecía ser un trágico incendio en una casa que cobró la vida de toda una familia. Pero a veces, las tragedias más devastadoras esconden secretos mucho más siniestros de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que comenzó como una simple investigación sobre un incendio doméstico terminaría por descubrir uno de los casos más perturbadores de engaño y abuso en la historia rural de Pensilvania. Un caso donde las lágrimas de un viudo afligido ocultaban un crimen tan horrible que, cuando la verdad finalmente emergió, destrozó dos comunidades y cambió la forma en que la gente veía la misma naturaleza del mal. Esta noche quiero compartir contigo una historia que atormentó a dos comunidades durante casi una década. Un relato de engaño, supervivencia y crímenes que desafiaron todo lo que la gente creía saber sobre el mal que se oculta a plena vista. Antes de comenzar esta investigación, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos estás viendo esta noche? Deja tu ubicación en los comentarios abajo. Y si es tu primera vez en el canal, asegúrate de suscribirte porque historias como esta te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la naturaleza humana. Ephraim Boden era conocido en todo el condado de Montour como un hombre de pocas palabras y temperamento difícil. A sus 32 años, trabajaba como curtidor de cuero, un oficio que requería fuerza física y tolerancia a olores desagradables que mantenían a la mayoría de las personas alejadas de su propiedad. Su taller estaba aislado en las colinas, a casi 3 kilómetros del pueblo más cercano, proporcionando la privacidad que parecía valorar por encima de todo. Margaret Boden, su esposa de 29 años, era una mujer visiblemente cansada que rara vez sonreía cuando se la veía en el pueblo. Los vecinos la describían como un alma gentil, pero melancólica, siempre acompañada de sus 4 hijos pequeños. Hacía sus compras rápidamente en el pueblo, evitaba conversaciones prolongadas y siempre parecía ansiosa por regresar a casa. Quienes la recordaban antes del matrimonio hablaban de un cambio dramático. La joven alegre se había vuelto retraída y temerosa. Los hijos Boden se comportaban de manera notablemente ejemplar, casi hasta el punto de parecer intimidados. Magdalena, de 12 años, era la mayor y con frecuencia cuidaba de sus hermanos menores cuando su madre estaba ocupada. Clara Ara, de 10 años, era una niña tímida de grandes ojos que rara vez hablaba con extraños. Thomas Jr., de 8 años. Era el único hijo varón y parecía cargar con el peso de grandes expectativas paternas para su edad. La más pequeña, Sara, de solo 4 años. Era descrita como una niña dulce que se escondía detrás de las faldas de su madre al encontrarse con personas desconocidas. Ephraim mantenía un control rígido sobre las actividades familiares. Los niños no asistían a la escuela local, alegando él que la educación en casa era superior y que el mundo exterior corrompería sus jóvenes mentes. Esta decisión aisló aún más a la familia de la comunidad y limitó las oportunidades de los niños para formar amistades o desarrollar habilidades sociales normales. Cuando vecinos preocupados cuestionaban esta inusual elección, Ephraim se ponía a la defensiva y terminaba abruptamente las conversaciones. La propiedad Boden reflejaba la personalidad reservada de la familia. La casa de madera, aunque bien construida, era simple y funcional, sin los adornos decorativos que otras familias de la región exhibían. No había jardín de flores, solo un práctico huerto mantenido por Margaret. El patio estaba limpio pero austero, sin juguetes ni señales de que los niños jugaran allí regularmente. Los visitantes notaban un silencio opresivo que parecía permear toda la propiedad. Margaret mantenía un pequeño jardín de hierbas detrás de la casa, una de las pocas actividades que parecía darle placer genuino. Conocía las propiedades curativas de varias plantas y con frecuencia preparaba remedios caseros para la familia y, ocasionalmente, para vecinos necesitados. Sin embargo, incluso esta habilidad estaba estrictamente controlada por Ephraim, quien vigilaba sus interacciones con otras mujeres y limitaba su capacidad para ayudar libremente a la comunidad.
Las pocas personas que visitaban la propiedad Boden describían una atmósfera de tensión palpable. La casa se mantenía en impecable orden, pero había una cualidad opresiva en el silencio que dominaba el ambiente. Los niños se movían por la casa como fantasmas, hablando solo cuando se les preguntaba directamente y siempre en tonos bajos y respetuosos. Incluso los animales de la familia parecían inusualmente callados, como si la atmósfera de miedo afectara a todas las criaturas vivas en la propiedad. Ephraim tenía la costumbre de trabajar hasta tarde en su taller de curtiduría, frecuentemente hasta bien entrada la noche. Los vecinos más cercanos, que vivían a casi 1,5 kilómetros, a veces escuchaban el sonido de martillos y herramientas resonando por las colinas durante la noche. Este inusual horario de trabajo lo mantenía alejado de la familia por largas horas, dejando a Margaret sola para cuidar a los 4 niños. Durante estos periodos, los vecinos ocasionalmente notaban breves momentos de ligereza en Margaret y los niños que desaparecían. Rápidamente al regresar Ephraim, la comunidad local tenía opiniones divididas sobre Ephraim. Algunos lo respetaban como un trabajador dedicado que mantenía a su familia en orden, mientras que otros susurraban sobre su temperamento explosivo y severos métodos disciplinarios. Circulaban rumores ocasionales sobre gritos provenientes de la propiedad, pero en la cultura de la época, la disciplina familiar era considerada prerrogativa del padre y rara vez cuestionada por extraños. Lo que hacía a la familia Boden particularmente inquietante para los vecinos observadores era la absoluta obediencia de los niños. Nunca corrían, gritaban ni demostraban la típica exuberancia infantil. Cuando jugaban, lo hacían en silencio, siempre conscientes de no hacer ruido que pudiera molestar a su padre. Este comportamiento antinatural se extendía a sus interacciones con otros niños en la iglesia, donde permanecían aislados y solo hablaban cuando los adultos les dirigían la palabra. La rutina familiar seguía un patrón rígido y predecible que rozaba la disciplina militar. Las comidas se servían a horas específicas con todos sentados en silencio mientras Ephraim comía. Los niños hablaban solo cuando se les preguntaba y siempre pedían permiso antes de levantarse de la mesa. Margaret servía a la familia pero rara vez comía hasta que todos hubieran terminado, una práctica que contribuía a su apariencia cada vez más frágil durante los meses de invierno. La familia Boden se aislaba aún más. La nieve y el frío hacían que los viajes al pueblo fueran menos frecuentes, y podían pasar semanas sin que nadie viera a algún miembro de la familia. Este aislamiento estacional era común en la región, pero en el caso de los Boden parecía intensificar la atmósfera de misterio que los rodeaba. Cuando llegaba la primavera, los vecinos notaban que Margaret parecía más delgada y retraída, mientras que los niños se mostraban aún más sumisos que antes. La iglesia local era el único lugar donde la familia Boden interactuaba regularmente con la comunidad. Incluso allí, se sentaban juntos en un banco al fondo. Llegaban poco antes de que comenzara el servicio y se iban inmediatamente después de que terminaba. Ephraim nunca participaba en las conversaciones sociales que seguían a los servicios dominicales, prefiriendo reunir a su familia y marcharse en silencio. El reverendo había intentado varias veces entablar conversaciones con Ephraim sobre la fe y la comunidad, pero estos esfuerzos se encontraron con una resistencia educada pero firme. En la noche del 23 de septiembre de 1868, una tragedia devastadora cambiaría para siempre la vida de Ephraim Boden. Alrededor de las 2 de la madrugada, las llamas comenzaron a consumir la casa de madera de la familia, propagándose rápidamente por la estructura seca y bien construida. El fuego, alimentado por los vientos otoñales, transformó rápidamente la residencia en un horno infernal visible a kilómetros de distancia. Jared Higgins, el vecino más cercano, fue despertado por el resplandor naranja que iluminaba el horizonte nocturno. Inmediatamente despertó a su esposa e hijos y juntos corrieron hacia la propiedad Boden, sabiendo que cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El sonido de la madera crepitando y el rugido de las llamas se intensificaba a medida que se acercaban a la escena del horror. Cuando la familia Higgins llegó a la propiedad, encontraron a Ephraim Boden parado en el patio,
observando cómo su casa era consumida por las llamas. Vestía solo pantalones y camisa, aparentemente habiendo escapado apresuradamente del incendio. Su cabello y ropa mostraban signos de exposición al calor y al humo, y tosía ocasionalmente, pero parecía físicamente ileso. Lo que llamó la atención de Jared de inmediato fue la calma inquietante de Ephraim. Permanecía inmóvil, casi como si estuviera observando una quema controlada en lugar de una emergencia familiar. La reacción de Ephraim ante la tragedia que se desarrollaba ante él fue extrañamente contenida. Mientras Jared Higgins gritaba preguntas sobre el paradero de Margaret y los niños, Ephraim respondía con un tono monótono que aún estaban dentro y que ya era demasiado tarde para salvarlos. Su resignación ante la situación sorprendió a los vecinos, quienes esperaban ver desesperación e intentos frenéticos de rescate. Heinrich Zimmermann, un comerciante alemán que vivía a casi 3 kilómetros, llegó con cubos y organizó una cadena humana para intentar controlar las llamas. Sin embargo, el fuego se había propagado tan completamente que cualquier intento de rescate o salvamento era claramente imposible. Zimmermann recordó más tarde sentirse perturbado por la falta de urgencia de Ephraim mientras otros intentaban frenéticamente ayudar. Ephraim permaneció estático, sin ofrecer ayuda ni indicaciones sobre dónde podría estar atrapada su familia. Un reverendo local llegó a la escena alrededor de las 3 de la mañana, acompañado de varios miembros de la congregación que habían sido alertados sobre la tragedia. Se acercó inmediatamente a Ephraim para ofrecer consuelo espiritual, pero encontró a un hombre que parecía más aturdido que devastado. Ephraim aceptó oraciones y condolencias con una cortesía mecánica que perturbó profundamente al reverendo, quien luego confesó a su esposa que algo le parecía profundamente incorrecto en la respuesta del hombre. Conforme pasaban las horas y las llamas finalmente comenzaron a disminuir, la magnitud de la tragedia se hizo evidente. La casa había sido completamente destruida, reducida a escombros humeantes y cenizas. No había señales de vida y la estructura había colapsado de tal manera que cualquier intento de buscar sobrevivientes tendría que esperar hasta que los escombros se enfriaran por completo. El olor a creamadera quemada se mezclaba con algo más que hizo que varios testigos se sintieran nauseabundos. Ephraim dijo a los vecinos reunidos que se había despertado por el olor a humo y encontró la casa ya envuelta en llamas. Y, según su versión, intentó llegar a la habitación donde dormían Margaret y los niños, pero el pasillo estaba bloqueado por las llamas y el humo denso. Obligado a escapar por la ventana de su propio dormitorio, afirmó haber gritado para alertar a la familia, pero no recibió respuesta. Sin embargo, su explicación contenía inconsistencias que algunos vecinos notaron pero no expresaron en ese momento. El Dr. Nelson Petton, médico local, llegó al amanecer para evaluar la situación y ofrecer asistencia médica si era necesario. Examinó a Ephraim por lesiones relacionadas con el fuego y encontró solo quemaduras superficiales en manos y brazos, consistentes con su afirmación de haber intentado combatir las llamas. El doctor notó, sin embargo, que Ephraim parecía sorprendentemente calmado para alguien que acababa de perder a toda su familia, y sus heridas eran notablemente menores para alguien que afirmaba haber intentado un rescate. Cuando los escombros finalmente se enfriaron lo suficiente para permitir una búsqueda, un equipo de voluntarios de la comunidad comenzó a buscar los cuerpos de las víctimas. El trabajo fue macabro y emocionalmente devastador, especialmente sabiendo que buscaban los restos de una joven madre y 4 niños pequeños. El Dr. Petton encontró el cuerpo de Margaret en el dormitorio principal y los de Thomas Jr. y Sarah en la habitación de los niños. Fragmentos adicionales de huesos quemados fueron interpretados como los restos de Magdalena y Clara Ara, aunque el intenso calor había hecho casi imposible una identificación positiva. El sheriff Hiram Elliott llegó tarde en la mañana para conducir una investigación sobre las causas del incendio. Su investigación fue breve, consistiendo principalmente en entrevistas con Ephraim y algunos vecinos. Elliott concluyó rápidamente que el incendio había sido accidental, probablemente causado por negligencia con velas o problemas con la chimenea. El sheriff parecía ansioso por cerrar el caso rápidamente,
quizás incómodo con el peso emocional de una tragedia familiar tan devastadora. La comunidad se movilizó inmediatamente para apoyar a Ephraim en su tragedia. Los vecinos ofrecieron refugio temporal, ropa, comida y cualquier ayuda necesaria. Se organizó una colecta para ayudar con los gastos funerarios y proporcionar recursos básicos mientras él se recuperaba de la pérdida devastadora. La generosidad de la comunidad reflejaba los valores cristianos y la solidaridad rural de la época, aunque algunos participantes admitieron más tarde sentirse incómodos con la gratitud contenida de Ephraim. El funeral se celebró 3 días después del incendio, el 26 de septiembre de 1868. 5 ataúdes simples fueron colocados frente a la iglesia metodista local, representando a Margaret, Magdalena, Clara Ara, Thomas Jr. y Sarah. Toda la congregación asistió, junto con personas de comunidades vecinas que habían oído hablar de la tragedia. Durante el servicio, Ephraim mantuvo la misma compostura controlada que había demostrado la noche del incendio, aceptando condolencias con agradecimientos educados, pero sin mostrar dolor visible. En los días siguientes al funeral, Ephraim comenzó a tomar decisiones prácticas sobre su futuro con una rapidez que sorprendió a muchos. Anunció su intención de vender la propiedad y abandonar el condado de Montour, explicando que los recuerdos eran demasiado dolorosos para permitirle quedarse. La venta de la propiedad se realizó con una eficiencia que algunos consideraron insensible. Aceptó la primera oferta que recibió, significativamente por debajo del valor de mercado, de un especulador de tierras a quien nadie en la comunidad conocía personalmente. Ephraim también vendió rápidamente todo su equipo de curtiduría, ganado y pertenencias personales, como si estuviera ansioso por eliminar todo rastro de su vida anterior. Su comportamiento durante sus últimas semanas en el condado de Montour continuó generando comentarios susurrados entre los vecinos. En lugar de demostrar el duelo prolongado esperado, parecía más aliviado que devastado, manejando sus asuntos con una eficiencia empresarial que resultaba inapropiada para alguien en luto. En octubre de 1868, menos de un mes después de la tragedia, Ephraim Boden dejó el condado de Montour para siempre. Partió en un carro cargado con sus pocas pertenencias restantes, alegando que se dirigía al oeste en busca de un nuevo comienzo. La comunidad le dio despedida con simpatía y oraciones, sin imaginar que esta partida marcaba no el fin de una tragedia, sino el comienzo de algo mucho más siniestro. En julio de 1875, casi 7 años después de la tragedia que devastó a la familia Boden, Oliver Mackey realizaba negocios en la bulliciosa feria comercial de Scranton cuando algo llamó su atención de manera perturbadora. Entre la multitud de comerciantes y compradores, vio una figura familiar que le heló la sangre. Era un hombre de mediana edad acompañado por una joven. Y había algo en su postura y gestos que despertó un recuerdo que Mackey había intentado olvidar. Mackey había sido vecino de los Boden y ocasionalmente trabajaba con Ephraim en proyectos que requerían mano de obra adicional. Conocía bien los modales de Ephraim, su peculiar forma de inclinar la cabeza al examinar materiales, su manera de gesticular con las manos y especialmente, una cicatriz distintiva en la mano izquierda, resultado de un accidente años atrás. El hombre en la feria exhibía estos rasgos exactos, a pesar de su barba más larga y cabello encanecido. Cuando el hombre se volvió, Mackey pudo ver su rostro con más claridad. A pesar de los cambios físicos que 7 años habían traído, había similitudes inconfundibles con Ephraim Boden. Pero si realmente era Ephraim, ¿qué significaba su presencia allí? Aparentemente próspero y acompañado por una joven que parecía aterrorizada de desagradarle. Aún más intrigante era la joven que lo acompañaba. Parecía tener unos 17 o 18 años, era notablemente delgada y pálida, y mantenía la mirada baja mientras caminaba junto al hombre. Había algo en su postura sumisa y en la forma en que evitaba el contacto visual que despertó un vago recuerdo en Mackey. Y algo en la estructura ósea y los delicados rasgos que le recordaban a las hijas Boden, especialmente a Clara Ara. Mackey siguió discretamente a la pareja por la feria, manteniendo suficiente distancia para observar sin ser notado.
El comportamiento entre ellos era perturbador. No había intimidad natural de una pareja, sino una dinámica basada en la autoridad absoluta y la sumisión temerosa. La joven nunca hablaba sin ser preguntada directamente y parecía constantemente ansiosa por anticiparlas necesidades del hombre antes de que él las expresara. Cuando se detuvieron en un puesto de telas, Maki logró acercarse lo suficiente para escuchar parte de su conversación. La voz del hombre tenía una cualidad familiar que aceleró el corazón de Maki. Era inconfundiblemente similar a la de Ephraim Boden, con el mismo tono áspero y la inflexión autoritaria. Aún más perturbador, cuando la joven respondía. Su voz tenía una calidad tímida y suave que parecía resonar desde sus recuerdos de los niños Boden. Maki continuó su observación discreta, siguiendo a la pareja hasta una pensión en las afueras de Scranton, donde aparentemente se alojaban. A través de conversaciones casuales con otros huéspedes, descubrió que la pareja estaba registrada como el señor y la señora Thomas Dalrymple, del condado de Pike. Esta información confirmó que, si realmente era Ephraim, estaba usando una identidad falsa y de alguna manera había adquirido una nueva vida. Durante los siguientes 2 días, Maki permaneció en Scranton para observar el comportamiento de la pareja. El hombre salía solo durante el día para hacer negocios, dejando a la joven confinada en la habitación de la pensión. Cuando ella aparecía brevemente en el pasillo o en el área común, su comportamiento era extremadamente cauteloso, como si temiera ser vista o escuchada por extraños. Se movía como alguien entrenado para ser invisible. La propietaria de la pensión, cuando Maki la interrogó casualmente, describió a la señora Dalrymple como una criatura muy tímida que rara vez hablaba en voz alta y parecía temerosa de desagradar a su esposo. La mujer también mencionó que la joven nunca salía de la habitación sin el permiso explícito de su marido y parecía entrar en pánico si él se ausentaba por mucho tiempo. El tercer día, Maki tuvo la oportunidad de observar más de cerca cuando la pareja desayunaba en el área común de la pensión. La joven tenía características físicas que le resultaban cada vez más familiares. La misma estructura ósea delicada, los mismos ojos expresivos e incluso una pequeña marca en la frente que Maki estaba casi seguro de recordar de una de las hijas Boden. Sus maneras, la forma en que sostenía las manos, incluso su postura al comer, despertaron recuerdos de los niños asustados que había conocido años atrás. La creciente convicción de que estaba observando a Ephraim Boden vivo, acompañado por una joven que podría ser una de sus supuestas hijas muertas, le provocó a Maki una ola de confusión y horror. Si sus sospechas eran correctas, significaría que el incendio no había sido la simple tragedia que todos creían y que se habían cometido y encubierto crímenes inimaginables durante casi 7 años. Antes de abandonar Scranton, Maki intentó acercarse cuidadosamente a la joven cuando estuvo brevemente sola en el jardín de la pensión. Cuando mencionó suavemente el nombre Boden, ella reaccionó con terror visible, mirando rápidamente a su alrededor para asegurarse de que el hombre no estuviera cerca. Su reacción fue inmediata y visceral. Comenzó a temblar y le suplicó que no causara problemas, expresando miedo por lo que el hombre haría si descubriera que alguien había hablado con ella. El breve encuentro reveló a una joven profundamente asustada que parecía haber sido condicionada por años de control riguroso. Hablaba en fragmentos como si temiera completar oraciones completas, y sus ojos se movían constantemente hacia la casa, vigilando cualquier señal del regreso del hombre. Cuando Maki insistió suavemente por más información, ella se agitó tanto que temió que pudiera desmayarse, y se retiró rápidamente para evitar causarle más angustia. Maki regresó al condado de Montour con la mente llena de preguntas perturbadoras y un sentido de urgencia sobre la necesidad de descubrir la verdad. La joven estaba claramente en una situación peligrosa, y cada día de inacción podría resultar en consecuencias terribles. El descubrimiento había transformado lo que él pensaba era una tragedia cerrada en algo mucho más siniestro. Un posible caso de asesinato, secuestro y abuso continuo que había estado oculto durante años.
Si estás siguiendo esta investigación y quieres descubrir los secretos aún más impactantes que están por venir, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. La verdad sobre lo que realmente sucedió a la familia Boden apenas comienza a revelarse. Oliver Mackey regresó al condado de Montour con la mente atormentada por las sospechas que había desarrollado en Scranton. Y sabía que sus alegaciones sobre haber visto a Ephraim Boden vivo sonarían imposibles para la mayoría. Sin embargo, su conciencia no le permitía permanecer en silencio mientras una joven posiblemente vivía en cautiverio a solo unos condados de distancia. Su primera acción fue buscar al sheriff Hiram Elliott para reportar su descubrimiento. La reacción de Elliott fue de escepticismo inmediato y una irritación mal disimulada. Cuestionó la fiabilidad de la identificación de Mackey y sugirió que los casos antiguos era mejor dejarlos en el pasado. ¿El sheriff parecía más preocupado por mantener su reputación que por investigar posibles crímenes? Descartando las preocupaciones de Mackey como fantasías de un hombre demasiado afectado por la tragedia original. Insatisfecho con la respuesta del sheriff, Mackey decidió hablar discretamente con personas que habían estado presentes la noche del incendio. Sus preguntas cuidadosas revelaron detalles que habían sido olvidados o ignorados en ese momento debido al shock y la prisa por cerrar un caso perturbador. Lo que emergió fue un patrón de inconsistencias que había sido pasado por alto en el deseo de la comunidad de superar la tragedia. Heinrich Timmmann, el comerciante alemán que había ayudado a organizar los esfuerzos contra el incendio, proporcionó información crucial cuando fue interrogado sobre sus recuerdos de esa noche. Recordó que Ephraim parecía extrañamente calmado para alguien que acababa de perder a toda su familia, y que su ropa no mostraba signos de humo y hollín que se esperarían de alguien que había intentado rescatar personas de una casa en llamas. Más importante aún, Zimmerman recordó que Ephraim no hizo ningún intento de dirigir los esfuerzos de rescate ni de proporcionar información sobre dónde podría estar atrapada su familia. La señora Prudence Higgins reveló detalles que había guardado para sí misma durante años. Admitió que siempre le había parecido extraño que Ephraim no tuviera heridas más graves si realmente había intentado entrar en la casa en llamas para salvar a su familia. También recordó que había vendido su propiedad y pertenencias con una rapidez que parecía inapropiada para alguien en profundo duelo y que no mostró interés en conservar recuerdos de su familia perdida. El Dr. Nelson Petton, cuando Mackey se acercó discretamente, admitió que había tenido algunas dudas en ese momento, pero que le habían desanimado a hacer preguntas adicionales. Reveló que identificar los cuerpos había sido difícil debido a su estado, y que había basado sus conclusiones principalmente en la ubicación donde fueron encontrados y en el testimonio de Ephraim sobre quién estaba dónde en la casa. El doctor confesó que nunca se había sentido completamente cómodo con sus conclusiones apresuradas. La investigación de Mackey reveló que Ephraim había hecho varios viajes inexplicables en los meses previos al incendio, alegando estar explorando oportunidades de negocio en otras regiones. Estos viajes, que en su momento parecían normales para un comerciante ambicioso, ahora tomaban un significado más sospechoso como posible preparación para una nueva vida. Comerciantes locales recordaron que Ephraim había hecho preguntas inusuales sobre precios de tierras y oportunidades en condados distantes. Aún más perturbador fue el descubrimiento de que Ephraim había vendido su propiedad por un valor significativamente inferior al mercado a un comprador que nadie en la comunidad conocía personalmente. El señor J. Whitmore, quien había comprado la tierra, nunca fue visto de nuevo en la región, y no había registros claros de su existencia, lo que sugiere que también podría haber sido una identidad falsa o un testaferro del propio Ephraim. Mackey decidió hacer un viaje discreto al condado de Pike, donde había visto al hombre que creía era Ephraim viviendo como Thomas Dalrymple. Conversaciones casuales con residentes locales revelaron que Dalrymple se había establecido allí en 1871, 3 años después del incendio, presentándose como un viudo del oeste con una joven que afirmaba ser hija de un primo fallecido. El momento coincidía perfectamente con la desaparición de Ephraim del condado de Montour.
un reverendo local proporcionó información inquietante sobre la pareja Dalrymple. Recordaba la boda que había oficiado entre Thomas y la joven en 1873, cuando ella tenía unos 16 años. El reverendo admitió que se había sentido profundamente incómodo con la unión debido a la diferencia de edad y a la naturaleza de la relación de tutela que Dalrymple había establecido, pero no tenía base legal para rechazar el matrimonio. Recordó que la joven parecía aterrorizada durante toda la ceremonia y necesitó que la impulsaran para pronunciar sus votos. La investigación en el condado de Pike reveló un patrón de comportamiento consistente con las peores sospechas de Mackie. La joven rara vez era vista en público y cuando aparecía, mostraba signos de sumisión extrema y miedo. Los vecinos la describían como una joven atormentada que parecía temer a su propia sombra y nunca hablaba sin la presencia o permiso de su esposo. Varios mencionaron que parecía estar constantemente embarazada o recuperándose de partos. Un médico local reveló que había sido llamado varias veces para tratar a la joven por lesiones que ella afirmaba eran accidentes domésticos. Sin embargo, la naturaleza y frecuencia de estas lesiones habían despertado serias sospechas en su mente. Sus intentos de hablar en privado con ella habían sido bloqueados por Dalrymple, quien insistía en estar presente durante todos los exámenes médicos y respondía la mayoría de las preguntas él mismo. Y, a través de conversaciones con parteras locales, Mackie descubrió que la pareja Dalrymple había tenido múltiples hijos, al menos 3, posiblemente más. La existencia de estos niños confirmaba que la joven había sido forzada no solo al matrimonio, sino también a una maternidad repetida bajo circunstancias cuestionables. Las parteras la describían como inusualmente joven y frágil para alguien que había dado a luz múltiples veces. Esta revelación añadió una nueva dimensión de horror a la situación. Si la joven era realmente Clara Boden, no solo era una prisionera, sino que había sido forzada a dar a luz a hijos en una unión que era tanto incestuosa como coercitiva. La depravación de esta posibilidad superaba todo lo que Mackie había imaginado cuando comenzó su investigación. Investigaciones adicionales revelaron rumores sobre otra persona en la casa Dalrymple, una joven que nunca se veía en público y cuya existencia solo era conocida por algunos vecinos cercanos. Esta persona, a quien Dalrymple afirmaba haber acogido como otra huérfana, correspondía a la edad que Magdalena Boden tendría si hubiera sobrevivido al incendio de 1860. Y 8. La posibilidad de que ambas hijas estuvieran vivas y siendo mantenidas cautivas añadió otra capa de urgencia a la situación. Mackie intentó una vez más alertar a las autoridades, esta vez con más información de su investigación. Buscó al fiscal del condado, pero encontró la misma renuencia a actuar que había experimentado con el sheriff. Las autoridades parecían más interesadas en mantener la paz y evitar escándalos que en investigar crímenes que podrían sacudir a la comunidad y requerir extensos recursos para procesar. La frustración de Mackie con la inacción oficial lo llevó a considerar acciones más directas. Comenzó a planear una forma de alertar a otras personas sobre la situación, pero entendió que cualquier acción precipitada podría poner a las jóvenes en un peligro aún mayor. El delicado equilibrio entre exponer la verdad y proteger a las víctimas requería consideración y planificación cuidadosas. En marzo de 1876, casi 8 años después del incendio que supuestamente destruyó a la familia Boden, la persistencia de Oliver Mackie finalmente dio frutos. Sus repetidos intentos de alertar a las autoridades locales habían sido ignorados, pero su determinación para exponer la verdad encontró finalmente oídos receptivos en un joven fiscal, asistente de Scranton, dispuesto a investigar sus alegaciones. El fiscal asistente, William Dodson, era nuevo en el cargo y aún no había sido desanimado por las prácticas negligentes que caracterizaban muchas investigaciones de la época. Cuando Mackie presentó sus pruebas y sospechas, Dodson reconoció la gravedad de las acusaciones y aceptó acompañarlo al condado de Pike para una investigación discreta. Dodson había oído rumores sobre casos similares en otros condados y estaba decidido a evitar que otra tragedia fuera pasada por alto.
La pareja llegó a la propiedad de Thomas Dalrymple en una fría mañana de marzo, acompañados por dos oficiales locales que Dodson había convencido para participar en la operación. La casa estaba aislada y bien mantenida, pero había una cualidad opresiva en la atmósfera que llamó inmediatamente la atención de los investigadores. La propiedad parecía demasiado silenciosa, sin señales de actividad familiar normal a pesar de la evidencia de que vivían varias personas allí. Cuando tocaron la puerta, les abrió un hombre de mediana edad que coincidía con las descripciones de Ephraim Boden, aunque más envejecido y con cabello encanecido. Su reacción inicial fue de sorpresa y nerviosismo mal disimulado, especialmente al ver a Mackie entre el grupo. Su intento de mantener una fachada de normalidad fue socavado por su visible agitación y la forma en que sus ojos se movían entre los oficiales como calculando rutas de escape. Dodson presentó una orden de registro basada en sospechas de que se cometían graves crímenes en la propiedad. La reacción de Dalrymple fue de vehemente protesta, pero su lenguaje corporal y expresiones faciales revelaban un pánico creciente. Insistió en que no había nada irregular en su casa y que las acusaciones se basaban en malentendidos, pero su voz llevaba un temblor que sugería lo contrario. La inspección inicial de la casa reveló condiciones que confirmaron muchas de las peores sospechas de Mackie. En el dormitorio principal encontraron a una joven de aproximadamente 18 años, visiblemente embarazada y que mostraba signos de miedo extremo y sumisión. Al ser interrogada sobre su identidad, susurró que se llamaba Clara Ara, confirmando los temores más terribles. Su condición física sugería años de mala nutrición y estrés constante. En una habitación más pequeña al fondo de la casa, descubrieron a otra joven que parecía tener unos 20 años y cuidaba de 3 niños pequeños. Una niña de aproximadamente 4 años, un niño de unos 2 y un bebé. Esta joven, cuando finalmente logró hablar, se identificó como Magdalena, revelando que ambas hijas de Ephraim Boden habían sobrevivido al incendio de 1868. Su postura protectora sobre los niños sugería que había sido forzada a asumir el rol de cuidadora de los hijos de su hermana. El descubrimiento de las dos jóvenes vivas transformó inmediatamente la investigación de sospechas a una operación de rescate. Ambas mostraban signos físicos y psicológicos de abuso prolongado y control sistemático. Habían sido mantenidas en casi completo aislamiento durante años, con acceso limitado al mundo exterior y bajo constante amenaza de violencia. Sus reacciones ante la presencia de extraños revelaron la profundidad de su condicionamiento. Parecían incapaces de creer que realmente estaban siendo rescatadas. Frente a pruebas irrefutables de sus crímenes, Ephraim Boden finalmente abandonó su falsa identidad como Thomas Dalrymple. Sin embargo, en lugar de confesar completamente, intentó justificar sus acciones alegando que había salvado a sus hijas del incendio y protegía a su familia de influencias externas corruptoras. Su razonamiento distorsionado revelaba una mente que había racionalizado años de abuso horrible como actos de cuidado paternal. La versión de los hechos que presentó Ephraim reveló la naturaleza calculada de sus crímenes. Admitió que había planeado el incendio como una forma de escapar de crecientes deudas y comenzar una nueva vida, pero afirmó que nunca tuvo la intención de dañar a su familia. Según su confesión, había sacado a Magdalena y Clara Ara de la casa antes de iniciar el incendio, dejando solo a Margaret y a los 2 niños menores para morir. Su fría calculación de quién viviría y quién moriría basada en su conveniencia personal demostraba un nivel de depravación que sorprendió incluso al fiscal experimentado. Esta confesión parcial reveló que Margaret, Thomas Jr. y Sarah habían sido asesinados deliberadamente, no muertos accidentalmente en un incendio. Ephraim había decidido fríamente que sería más fácil controlar a 2 hijas adolescentes que a una esposa adulta. Y 4 niños, por lo que eligió quién viviría y quién moriría basándose enteramente en sus propias necesidades y deseos retorcidos. En los años posteriores al incendio, Ephraim mantuvo a sus hijas en un cautiverio virtual, mudándose varias veces para evitar sospechas y estableciendo finalmente la identidad de Thomas Dalrymple en el condado de Pique.
había forzado a Clara a casarse con él cuando cumplió 16 años, creando una fachada legal para su relación abusiva e incestuosa, mientras mantenía a Magdalena como sirvienta no remunerada y cuidadora de los hijos nacidos de esa unión. El descubrimiento de que los niños encontrados en la casa eran hijos de Clara, nacidos de su unión forzada con su propio padre, añadió otra dimensión de horror a los crímenes. Magdalena había sido obligada a ayudar a cuidar a estos niños mientras vivía bajo la constante amenaza de sufrir el mismo destino que su hermana menor. El trauma psicológico de presenciar el abuso de su hermana mientras era impotente para evitarlo dejó profundas cicatrices en ambas jóvenes. Durante el interrogatorio, quedó claro que Ephraim había mantenido el control sobre sus hijas mediante una combinación de violencia física, manipulación psicológica y aislamiento social. Las había convencido de que serían rechazadas por la sociedad si se descubría la verdad, y que él era su única protección contra un mundo hostil. Este lavado de cerebro sistemático fue tan efectivo que incluso durante su rescate, ambas jóvenes expresaron miedo sobre lo que les pasaría ahora que su secreto había sido expuesto. Cuando se enfrentó a la magnitud de sus crímenes y a la imposibilidad de escapar, Ephraim Boden hizo un último intento desesperado por controlar la situación. Durante la noche, mientras estaba bajo custodia en la cárcel local, logró ahorcarse usando tiras de tela arrancadas de su camisa, evitando así un juicio público que habría expuesto completamente la extensión de su depravación. Su acto final de egoísmo negó a sus hijas la oportunidad de verlo enfrentar la justicia por sus crímenes. La muerte de Ephraim puso un abrupto fin al caso, pero dejó muchas preguntas sin responder sobre los detalles específicos de sus crímenes y cómo había logrado mantener sus secretos durante tanto tiempo. Su suicidio también privó a sus hijas de la oportunidad de confrontarlo públicamente y obtener alguna forma de justicia formal, dejándolas para procesar su trauma sin el cierre que un juicio podría haber proporcionado. El descubrimiento de la verdad sobre la familia Boden conmocionó profundamente a las comunidades de los condados de Montour y Pique. Muchas personas se preguntaron cómo habían fallado en reconocer las señales de que algo terrible estaba sucediendo, y cómo un hombre había logrado engañar a tanta gente durante tanto tiempo. El caso se convirtió en un recordatorio contundente de cómo el mal puede esconderse tras fachadas de normalidad y respetabilidad. El destino de Magdalena y Clara Boden tras su liberación en marzo de 1876 estuvo marcado por inmensos desafíos y una lucha constante por reconstruir vidas que habían sido destruidas por años de trauma y aislamiento. La transición a la libertad, aunque deseada, trajo sus propias dificultades para las jóvenes que habían pasado sus años formativos bajo control absoluto y abuso sistemático. Inicialmente, ambas hermanas fueron colocadas bajo el cuidado de la Iglesia Metodista local, que organizó refugio temporal y atención médica básica. La comunidad religiosa, impactada por la revelación de la verdad, movilizó recursos para apoyar a las jóvenes sobrevivientes. Clara, con 18 años y embarazada de su cuarto hijo, enfrentó desafíos particulares debido a su frágil condición física y al trauma psicológico de años de abuso. Magdalena, aunque 2 años mayor, había sido forzada a asumir responsabilidades de cuidado que la habían madurado prematuramente. Demostró mayor adaptabilidad que Clara, pero cargaba con el peso emocional de haber sido testigo silencioso del abuso sufrido por su hermana menor. Los 3 niños, que iban de los 4 años a los 6 meses, presentaban sus propios desafíos, habiendo nacido y crecido en un ambiente de miedo y control. El proceso de sanación para ambas hermanas fue lento y frecuentemente interrumpido por retrocesos. Pesadillas, ataques de pánico y dificultades para confiar en otras personas fueron obstáculos constantes. Sin embargo, con el tiempo y cuidados constantes, ambas comenzaron a mostrar signos de mejoría. Pequeñas victorias fueron celebradas como hitos significativos en su camino hacia la recuperación. Una próspera familia metodista de un pueblo lejano ofreció acoger a Magdalena y ayudarla a reconstruir su vida. Habían perdido a una hija de la misma edad y vieron en Magdalena una oportunidad para canalizar su dolor en
Algo positivo. Clara Ara, debido a sus responsabilidades como madre y a su condición psicológica más frágil, permaneció bajo el cuidado directo de la iglesia local, con una viuda anciana, Bethany Harwell, proporcionando un ambiente estable y amoroso. En septiembre de 1876, 6 meses después de su liberación, Clara Ara dio a luz a su cuarto hijo, un niño que nació sano a pesar de las circunstancias traumáticas. Por primera vez en años, Clara Ara recibió atención médica adecuada durante el embarazo y el parto, marcando tanto un fin como un nuevo comienzo en su proceso de recuperación. Las comunidades de los condados de Montour y Pique enfrentaron sus propias consecuencias tras la revelación de la verdad. El caso reveló fallas significativas en el sistema judicial local y en cómo las comunidades manejaban sospechas de crímenes domésticos. Muchos se preguntaron cómo habían fallado en reconocer las señales de que algo terrible estaba sucediendo justo ante sus ojos. Oliver Mackey, el hombre cuya persistencia finalmente expuso la verdad, se convirtió en una figura respetada pero atormentada en su comunidad, aunque reconocido por su valentía al perseguir la verdad cuando otros habían desistido. Cargaba con el peso de saber que su intervención había llegado demasiado tarde para salvar a Margaret, Thomas Jr. y Sarah. Este conocimiento lo afectaría por el resto de su vida. En los años siguientes, las hermanas Boden reconstruyeron gradualmente sus vidas dentro de las limitaciones impuestas por sus traumas. Magdalena eventualmente se casó con un joven agricultor que conocía su historia y la aceptó completamente. Clara Ara nunca volvió a casarse, dedicando su vida a criar a sus 4 hijos con la ayuda continua de la señora Harwell y la comunidad de la iglesia. La historia de la familia Boden se convirtió en una advertencia sobre cómo el mal puede esconderse tras fachadas de normalidad. Las lecciones aprendidas de esta tragedia influyeron en cómo las comunidades locales abordaban situaciones sospechosas, llevando a una mayor vigilancia y disposición a intervenir cuando se detectaban señales de problemas. El caso sirvió como un recordatorio contundente de que algunas heridas nunca sanan completamente, pero que la sanación y la redención son posibles incluso después de los traumas más profundos. El caso de la familia Boden nos recuerda que el mal a menudo se oculta tras los rostros más ordinarios. Y a veces, lo único que separa a las víctimas de la libertad es una persona lo suficientemente valiente para alzar la voz. Si esta investigación te dejó cuestionando que otros horrores podrían estar ocultos a plena vista, no estás solo. ¿Qué caso te gustaría que investiguemos a continuación? Deja tus sugerencias en los comentarios abajo. Pulsa ese botón de suscribirte si quieres más inmersiones profundas en los misterios más perturbadores de la historia. Y recuerda, los monstruos más peligrosos suelen ser aquellos que se parecen a todos los demás.